Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos un nuevo video de Solo Math de las operaciones algebraicas. En esta ocasión veremos qué es la división algebraica. La división algebraica es una operación entre dos expresiones algebraicas llamadas dividendo y divisor. Para obtener otra expresión llamada cociente por medio de un algoritmo, como estamos trabajando con polinomios, debemos tener en cuenta un punto importante. El mayor exponente de algún término del dividendo debe ser mayor o igual al mayor exponente de algún término del divisor. El esquema clásico, división larga de polinomios, contempla las siguientes partes. Bueno, tenemos nuestro esquema de la división clásica, que está compuesto de D mayúscula, está bien hacer lo que es el dividendo, D minúscula, que es el divisor, Q, que es el cociente, y por último R, que es el residuo. Tal que cumpla la siguiente relación, D es igual a DQ más R, es decir, dividiendo va a ser igual al divisor por cociente más el residuo. Esta expresión se la conoce como identidad de la división y literalmente nos dice, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. De aquí se puede extraer dos tipos de división. Y bueno, para ello tenemos nuestra clase de división. Tenemos la división exacta. Dentro de esta se refiere cuando el residuo R es 0. Entonces, la división va a ser igual al D por Q más 0, que es igual a D dividido entre D igual a Q. Es decir, que el resultado del residuo es igual a 0. La división inexacta, esta división se refiere cuando el residuo R es diferente de 0, de la identidad dividiendo entre el divisor, en la cual tenemos D dividido entre D igual a D por Q más R sobre D. Esto es igual a D sobre D igual a Q más R sobre D. Esto significa que la división es inexacta, ya que existe un término adicional, es decir, D sobre D. Ley de los signos para la división. Téngase en cuenta las siguientes leyes de los signos para la división entre expresiones algebraicas que son a menudo muy usados tanto en ejemplos como en ejercicios. Tenemos la siguiente tabla. Por ejemplo, división de signos iguales resulta ser positivo. Más dividido entre más es igual a más. Y menos dividido entre menos es igual a más. Y la división de diferentes resulta ser negativo. Es decir, menos dividido entre más y más dividido entre menos. Ambos dan negativo. Por ejemplo, sugerimos aplicar antes de realizar cualquier división la ley de signo para la división. Y de hecho esto se aplica tanto para la multiplicación como para la división. En este caso lo que vamos a hacer con nuestro primer ejercicio, que es menos 20 sobre 4, vamos a identificar los signos. En 20 es el signo negativo, en 4 es el signo positivo. Lo primero que vamos a hacer es dividir. Menos dividido entre más, guiándonos por el cuadrito, nos da menos. Entonces colocamos es igual a menos. Y 20 dividido entre 4 es igual a 5. Por lo tanto, el resultado final es menos 5. Luego tenemos menos 15 sobre menos 3. Menos dividido entre menos, guiándonos por el cuadro. Como son signos iguales, nos da positivo, entonces más. Y 15 dividido entre 3 es igual a 5. Y luego tenemos 14 dividido entre 7. 14 es positivo, entonces más. 7 es negativo, es menos. Más dividido entre menos es igual a menos. Y 14 dividido entre 2, que ahí es un error. Entre 7, perdón, es igual a 2. La ley de los exponentes para la división. En esta sección usaremos una ley de la teoría de exponentes para la división, y es la ley de división de bases iguales. Aquí tenemos nuestra propiedad, que es a elevado a m sobre a elevado a n. Esto es una división, entonces esto va a ser igual a, que tiene las mismas bases,
y los exponentes lo que hacen es restarse. Primero colocamos el exponente del numerador, es decir, m, y posterior a ello colocamos el signo menos, seguido del exponente del denominador, es decir, n. Este capítulo exige que el exponente m del dividendo sea mayor e igual al exponente n del divisor. Por ejemplo, x elevado a la quinta sobre x elevado al cuadrado, esto va a ser igual a, ambas tienen bases iguales, como podemos ver, es la x. 5 es mayor, así que va cumpliendo, y el 2 es menor, es decir, que el divisor del numerador, o bueno, en este caso el dividendo, es mayor al exponente del divisor, es decir, el 2. Entonces colocamos es igual a x como base, 5 menos 2 igual a x al cubo, porque se restaron 5 menos 2, 3, y ya estuvo. Luego tenemos y elevado a la 18 sobre y elevado a la 12, que este es igual, la base es igual y, 18 menos 2 de 6, por lo tanto el resultado final sería y elevado a la sexta. Luego tenemos un tercer ejemplo, m elevado a la 35 sobre m elevado a la 17, que es igual a m como base, copiamos los exponentes, 35 menos 17, y esto es igual a m elevado a la 18. Y por último tenemos a elevado al cubo sobre a elevado al cubo. En este caso, copiamos la base que es a y restamos los exponentes. 3 menos 3 es igual a 0. Y nos da a 0, pero hay que seguir una ley de potenciación, es decir, que cuando una potencia sea a 1540, 2 millones, y que todos esos estén elevados a 0, guiándonos por esa ley, el resultado va a ser 1. Ya. Se exige que este punto, ya que estamos trabajando con polinomios, y un polinomio debe tener los exponentes, deben ser números naturales. División de polinomios. Hay 3 métodos para dividir dos polinomios. Una de ellas es la división clásica, que es la forma generalizada de la división larga de la aritmética. Luego, el método de Horner y un caso particular llamado método de Ruffini. Antes de contemplar estos métodos, es necesario saber cómo se realiza una división entre dos monomios, y es lo que explicaremos a continuación. División entre monomios. Las reglas que debemos seguir para dividir dos monomios son las siguientes. Primero, se dividen los coeficientes aplicando la ley de signos. Segundo, dividimos las partes literales, es decir, en este caso las variables que pueden ser x, y, a, b, c o cualquier letra del abecedario, de los monomios según la ley de los exponentes. Una forma generalizada de la división de monomios de una sola variable es la siguiente. A por x elevado a la m sobre a por x elevado a la n es igual a sobre b, es decir, se están dividiendo, por x elevado a la m menos n. ¿Qué quiere decir esto? La base del dividendo, que en este caso es a, se coloca primero arriba, al igual que la base del divisor, que es b. Como sus siguientes acompañantes son iguales, en este caso se van a multiplicar y se sigue con la ley. En este caso, si están dos bases con distintos exponentes dividiéndose, se copia la base y se restan los exponentes. Es por eso que da a sobre b por x elevado a la m menos n. Hay que tener en cuenta que m menos n es mayor e igual a 0, ya que estamos considerando que la división entre dos monomios es otro monomio. Por ejemplo, 18 elevado a la x cuarta sobre 6 elevado a la x al cuadrado. Esto es igual a, siguiendo la regla, primero vamos a identificar los signos. Más dividido entre más va a dar más. Por lo tanto, el resultado final va a ser positivo. Copiamos la base, 18 dividido entre 6. Luego seguido de otro paréntesis donde van a estar las variables, que son, en este caso son x, con sus respectivos exponentes. Esto va a ser igual a, dividimos 18 entre 3, entre 6 nos da 3. X cuarto menos x al cuadrado,
hacer x es igual a 4 menos 2 y x elevado a 4 menos 2 nos da un resultado final de 3x cuadrado. Lo mismo pasa con el 25a séptima y dividido entre 5a a la quinta, que esto es igual a, identificamos los signos, positivo y positivo, da positivo. 25 dividido entre 5, seguido de las variables, que en este caso a la séptima, sobre a a la quinta, que es igual a 25 entre 5, 5. A elevado a la 7 menos 5, que es igual a 5 elevado a al cuadrado. Luego tenemos un menos 28x quinta y a la séptima sobre menos 7x cuarto y menos x al cuadrado y cuarta, que es igual a, nos fijamos primeramente en los signos, menos y entre menos da más. Por lo tanto, el resultado final va a ser positivo. 28 dividido entre 7 por x a la quinta sobre x a la cuarta por y a la sexta sobre y a la cuarta. Estos paréntesis de las variables hay que tener bien en cuenta que se hacen para realizar el ejercicio de manera correcta y para tener un resultado 100% seguro, es decir, el correcto. Dividimos 28 dividido entre 7 es 4, en este caso es más 4. X elevado a la 5 menos 2, se restan los exponentes. Y lo mismo pasa con la y, que está elevada a la 7 menos 4. Nuestro resultado final sería x al cubo y al cubo. ¿Por qué? 5 menos 2, 3, al igual que 7 menos 4. Luego tenemos menos 36x elevado a la 12 sobre 4 elevado a x elevado a la 8. Esto es igual a menos 36 sobre 4 por x a la 12 sobre x a la octava. Menos 36 sobre más 4, o sea, es decir, dividido, nos daría menos 9. X elevado a la 12 es menos 8, esto va a ser igual a menos 9x cuarta. Y luego nuestro último ejemplo sería menos 30 a la quinta b a la 12 sobre 6 al cuadrado b a la octava, que esto es igual a menos 30 dividido entre 6 a la quinta dividido entre a al cuadrado b elevado a la 12 sobre b a la octava. Menos por menos nos da más. 30 dividido entre 6 nos da 5. Perdón, es menos. Bueno, menos 5, el menos 5 al cubo b a la menos 4. B al cuadrado, a la cuarta, perdón. División de un polinomio entre un monomio. Esta es una división muy sencilla. Su residuo es siempre 0. Simplemente tenemos que usar la propiedad distributiva para realizar esta división. Simplemente dividimos a cada término del polinomio por el monomio. La propiedad distributiva prosigue de la siguiente manera. Estemos atentos. 1 sobre m por a más b más c. Tenemos este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es 1 sobre m por a. Es decir, este 1 sobre m va a multiplicar a cada uno de los signos, perdón, de las cantidades, que son a, b y c. Multiplicamos 1 sobre m por a, 1 sobre m por a, más 1 sobre m por b nos da 1 sobre m por b más 1 sobre m por c es igual a 1 sobre m por c. Obteniendo el siguiente resultado, a más b más c sobre m, esto va a salir a igual a, esa m se va a repartir a cada una de esas cantidades, en este caso son variables. Nos da el resultado de a sobre m más b sobre m más c sobre m. Empecemos con los ejemplos. Dividimos, nos pide dividir 14x a la 20 más 21x a la 16 más 28x a la 10 y 7x a la octava. Solución. 14x20 más 21x16 más 28x10 sobre 7 a la octava. Esto va a ser igual a, ese 7 a la octava se reparte a cada una de las cantidades. 14
14x20 sobre 7x octava, más 21x16 sobre 7 a la octava, más 28x a la décima sobre x a la octava. En este caso lo que vamos a primero es indicar que el 14 se va a dividir con el 7 y x elevado a la 20 se va a restar con el x elevado a la octava. Y lo mismo pasa con las otras cantidades. Nos quedaría 14 sobre 7, x a la 20 menos 8, más 21 sobre 7, x a la 16 menos 8, más 28 sobre 7, x a la 10 menos 8. 14 dividido entre 7 nos da 2. 20 menos 8 nos da 12, por lo tanto sería 2x a la 12, más 21 entre 7 nos da 3, 16 menos 8 nos da 8, por lo tanto sería 3x octava, más 28 entre 7 nos da 4. 10 menos 8 nos da 2, por lo tanto nos quedaría un 4x al cuadrado. Y nuestro resultado final sería 2x elevado a la 12, más 3x elevado a la octava, más 4x elevado al cuadrado. Bueno, si no entendimos, tenemos un siguiente ejemplo. Nos pide dividir 36x octavo más 24x sexta menos 12x a la cuarta y 6x al cuadrado. Nuestra solución sería que 36x octava más 28x sexta menos 12x a la cuarta dividido entre 6x al cuadrado. Esto es igual a 36x octavo sobre 6x cuadrado más 24x a la sexta sobre 6x al cuadrado menos 12x a la cuarta sobre 6x cuadrado. Y nuestro resultado final dividiendo y haciendo las respectivas restas sería 6x a la sexta más 4x cuarta menos 2x al cuadrado. ¿Por qué 6x a la sexta? 36 dividido entre 6 nos da 6. 8 menos 2, 6. ¿Por qué 4x a la cuarta? Bueno, 24 dividido entre 6 nos da 4. Ahora lo que hacemos es restar los exponentes. Sería 6 menos 2, que nos da también 4. Es por ello que da 4x cuarta. Y por último, 12 entre 6 nos da 2. Y x cuarto menos x al cuadrado es x al cuadrado. Bueno, ahora pasamos al siguiente ejemplo, que sería dividir menos 35x a la quinta y a la décima menos 56x a la octava y elevado a la 12 dividido entre x cuadrado y e cuadrado. Y bueno, la solución sería, colocamos en el numerador menos 35 x a la quinta y a la décima menos 56x a la octava y a la 12 dividido entre menos x cuadrado y a la cuarta. Esto es igual a menos 35x a la quinta y a la décima sobre menos 7x y cuadrado, x cuadrado y a la cuarta menos 56x octava y elevado a la 12 sobre menos 7x cuadrado y a la cuarta. Bueno, esto es igual a... Primero lo que vamos a hacer es dividir los signos. Menos por menos nos da más. 35 dividido entre 7 nos da 5. X quinta menos x al cuadrado, x cubo. Y a la décima menos y a la cuarta, y a la sexta. Luego seguimos dividiendo. Menos dividido entre menos nos da más. 56 dividido entre 7 nos da 8. X octava menos x cubo, x a la sexta. Y elevado a la 12 menos y elevado a la cuarta y a la octava. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 5x cubo y a la sexta más 8x sexta y elevado a la octava. Bueno, acá tenemos división por el método de división larga, que también son otras formas de resolver estos ejercicios. Es decir, que el método clásico o división larga se basa en el esquema clásico de la división que ya mencionamos en el primer apartado, en el cual le vamos a revolver, a repetir por si una que otra duda surgieron o en casos extremos que no recuerden.
Bueno, tenemos un esquema de división clásica que sería D dividido entre D, R, Q. Esto no se entiende, pero bueno, identificamos. D mayúscula es el dividiendo, D minúscula es el divisor, Q es el cociente y R es el residuo. Es decir, que dividiendo va a ser dividido por el divisor, el resultado va a ser cociente y aquellas cantidades que sobran es el residuo. Hay que tener en cuenta las siguientes pautas. Número 1. Los polinomios, el dividiendo y el divisor, deben estar ordenados de forma descendiente. 2. Se divide el primer término del dividiendo entre el primer término del divisor y se obtiene el primer término del cociente. 3. El primer término del cociente se multiplica por cada término del divisor y se les cambia de signo. Lo colocamos debajo del dividiendo con su correspondiente término semejante. 4. Se divide el primer término del resto obtenido entre el primer término del divisor y se obtiene el segundo término del cociente. 5. Se procede como el paso número 1, es decir, se hace algo similar. 6. Se procede la operación hasta llegar a la última columna del dividiendo. Aquí un ejemplo explicativo con cada uno de los pasos para una mejor comprensión. Es decir, tenemos la siguiente división que sería 2x más 4 más x más 3x al cuadrado dividido entre 2 más x. Paso 1, lo que hacemos es ordenar en forma descendiente el dividiendo y el divisor. El primer término dividiendo sería 3x al cuadrado más 2x más 4 dividido entre el primer término del divisor, es decir, x más 2. Paso número 2. Dividimos el primer término del dividiendo y el primer término del divisor y obtenemos el primer término del cociente, es decir, 3x cuadrado sobre x es igual a 3x. En este caso se copia el 3 y se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. El primer término del dividiendo, que sería 3x al cuadrado más 2x más 4, es dividido entre el primer término del divisor, en este caso sería x. Y luego le acompañamos más 2. 3x al cuadrado dividido entre x nos da 3x. Paso número 3. Multiplicamos 3x por x más 2. Esto nos da el resultado de 3x por x, 3x cuadrado. Se suman los exponentes, no nos olvidemos. Más, se copia el signo. 3 por 2, 6. 6 y se copia la variable x. Enseguida le cambiamos el signo, o sea, lo pasamos al negativo, que sería menos 3x cuadrado menos 6x. Luego colocamos el resultado debajo del dividiendo, alineando los términos semejantes por columnas de la siguiente manera. Más 3x cuadrado más 2x en la primera fila. En la segunda fila, menos 3x al cuadrado menos 6x. Eso es dividido. Pero bueno, en este caso no va a ser dividido, sino que se restan. Como tenemos un más 3x cuadrado y un menos 3x cuadrado, estas cantidades se restan y nos da como resultado 0. Luego lo que hacemos es sumar el más 2x y el menos 6x. Vamos a seguir la ley de signos cuando es suma y resta. En este caso hay que tener muy en cuenta, o sea, no nos tenemos que equivocar para nada, porque son dos leyes muy distintas. Por ejemplo, cuando es suma o resta, se suman las cantidades y se conserva el signo. Y si es resta, se restan las cantidades y se lleva el signo del mayor. En este caso, lo que vamos a hacer es primeramente llevar el signo del mayor, que sería el menos, ya que el menos acompaña a 6 y 6 es mayor a 2. Y restamos 6 menos 2, 4. Entonces el resultado final sería menos 4x. Paso número 4. Luego de restar resultando menos 4x, volvemos a dividir este resultado por el primer término del divisor para obtener el segundo término del cociente. Es decir, menos 4x sobre x es igual a menos 4. En este caso, ¿por qué menos 4? Porque ya no está la x. Bueno, se restaron 1 menos 1, 0. Es decir, que se fue. Y nos resulta que sería menos 4x más 4. Paso 5 y 6. Repetimos el proceso realizando la siguiente multiplicación. Menos 4 por x más 2. Esto es igual a menos 4 por x menos 4x. Menos 4 por
2 sería más por menos, menos, y 4 por 2, 8. Le cambiamos el signo 4x más 8 y lo colocamos debajo del nuevo dividendo ordenado en columnas con su respectivo término semejante, más o menos. Esto sería así. Observe las columnas, tienen los mismos términos semejantes, que sería x. En este caso, estas x van de forma descendiente. ¿Por qué digo esto? Si nos fijamos bien, sería x al cuadrado, que acompaña al 3, luego x elevado a la 1, que acompaña al 2, y por último nuestro término dependiente, que sería 4. El resto es la última columna a calcular, que sería el 4. Y pues ya luego tenemos lo que el divisor, que sería x más 2, y el resultado, que sería 3x. Bueno, de esta manera hallamos el cociente q, que es igual a 3x menos 4, y el residuo r, que es igual a 2. Ya, división por el método de Ruffini. El método de Ruffini, también llamada división sintética de polinomios, donde un caso particular del término de Horner, en este caso dividiendo, es de primer grado, es decir, el mayor exponente del divisor de uno de los términos es igual a 1, y en la fórmula d es igual a ax más b. Sea el siguiente ejemplo explicativo: dividir 2x al cuadrado menos 5x menos 7 entre 2x menos 3. Primero tomamos el divisor, que sería q, que es igual a 2x menos 3, y lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x y obtenemos el siguiente valor: 2x menos 3 es igual a 0, donde lo que vamos a hacer primeramente es despejar el término dependiente 3, que está como menos 3 en el primer término, pasa al segundo término con más 3. Luego ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, y es así que nos queda la variable solita, que sería x es igual a 3 sobre 2. Paso número 1. Este valor en color verde y los coeficientes del dividendo se distribuyen en el esquema de Ruffini de la siguiente manera: 3 dividido entre 2, los cocientes del dividendo serían 2, 5 y menos 7. Los coeficientes del cociente serían 2 y 5, y un espacio para el resto. Paso número 2. Bajamos el primer coeficiente del dividendo. El esquema quedaría así: 3 sobre 2 es igual a 2 sobre 2, que sería nuestro primer cociente inicial, seguido de 5 y de un coeficiente de dividiendo, que sería menos 7. Paso número 3. Multiplicamos el primer coeficiente inicial, 2 por x, es igual a 3 sobre 2. Anteriormente hallamos ese resultado. ¿De dónde sacamos? Pues de un 2x, que es igual a 3. Luego colocamos este resultado debajo del dividiendo, corriendo un espacio, es decir, a la segunda columna. Y en este caso nuestro coeficiente sería 8. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es sumar 5 más 3, 8. Paso número 4. Sumando a la segunda columna 5 más 3 igual a 8, obtenemos el resultado coeficiente del cociente. Para esto multiplicamos 8 por 3 sobre 2. 8 por 3, 24. Y 24 y entre 2 es igual a 12. Este resultado lo colocamos debajo del dividiendo, corriendo un espacio, es decir, a la tercera columna. El esquema quedaría de la siguiente manera: el 3 sobre 2 multiplicando, que nace el 8, y el resultado sería 12, que esto nace también de la suma. Paso número 5. Al llegar a la última columna ya no hay nada más que hacer, y solo nos quedaría dividir el cociente inicial entre el primer coeficiente del divisor para obtener el coeficiente final. Tenemos 3 sobre 2. Para ello tenemos que colocar una línea para poder diferenciar. Tenemos un 2, a lo cual tenemos seguida del 2 y 8, que eso va a tener que ser dividido entre 2, y el resto sería 5. Finalmente el coeficiente y el residuo serían q es igual a x más 4 y r es igual a 5, respectivamente. La división entre 2 se debe al coeficiente del divisor, que sería 2 por x menos 3.
Así es, queridos amigos, espero que les haya servido de mucha ayuda este video que hemos hecho especialmente para ustedes de parte de Solo Math. Así que nos vemos hasta la próxima.